La historia es la disciplina que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, analizando eventos, personajes, culturas y sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gracias a la historia podemos comprender cómo han evolucionado las sociedades, las ideas y las costumbres a lo largo de los siglos. Cananga Visión le da la bienvenida a este encuentro con la historia nacional e internacional que va de ayer a hoy. En la entrega televisiva actual conoceremos un poco más acerca de las fechas más relevantes del mes de octubre. Acompáñenos en este recorrido histórico de Cananga Visión, Canal 98. 12 de octubre, Día de la Raza. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. 21 de octubre, Día de los Poetas en República Dominicana. 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. Octubre es el 10º mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre proviene del latín octo, que significa 8, ya que era el 8º mes del calendario romano. Es un mes que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte, en el que se aprecian los cambios de temperatura, luz y color en la naturaleza. Los días nacionales, internacionales y mundiales son fechas conmemorativas que se celebran en diferentes escalas. Los días nacionales se celebran en un país o territorio específico, mientras que los días internacionales y los días mundiales se celebran en todo el mundo con el objetivo de promover la acción y la cooperación para abordar un tema o problema global. La realidad es que muchos no saben cuál es el propósito de los días internacionales, los días mundiales e incluso los días nacionales. No saben quiénes son los encargados de crearlos ni del impacto social. Así que lo explicaré a continuación por si es que desconoces esta información. Los días internacionales no son para festejar ni para gritar ¡viva!, sino que son creados para sensibilizar y para reconocer una problemática vigente que requiere la atención de los gobiernos y la participación de los ciudadanos. ¿Quién determina si se celebra un día internacional? La respuesta es la ONU, y más específicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. La página de la ONU lo describe de la siguiente manera: los Estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular. Los temas de los días internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. La Asamblea debe entregar resoluciones que son documentos donde se expresa cuál es la importancia para proclamar un día internacional sobre determinado problema y por qué eligieron esa fecha. De ahí el enojo del colectivo de que en su página principal no reconozcan el Día del Hombre, que fue propuesto y aceptado desde los 90, pero sí aceptan y reconocen en la misma fecha el Día del Hombre al Día del Retrete. Ofensivo, ¿no? A veces la Asamblea General no se encarga de elegir los días, sino las llamadas agencias especializadas de la ONU, como la OMS o la UNESCO, y en este caso reciben el nombre de los días mundiales, como el Día Mundial de la Poesía o el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Se supone que la ONU propone actividades o da recomendaciones a los países que forman parte de la organización y en los que claramente la problemática es demasiada. Les pide comprometerse con protocolos, claro, repito, se supone. Entonces, la próxima vez que oigas de un día mundial o internacional, recuerda que, si está avalado por la ONU, no es un día para felicitar. Es un día para sensibilizar, concientizar,
promover acciones, exigir un compromiso a los gobiernos y a los ciudadanos. El ser humano es un ente social y como tal tiene derechos, obligaciones y compromisos con su entorno. Por lo tanto, no es ajeno a las problemáticas de su nación y del mundo. Debe contribuir. ¿Qué pasa con los días festivos? ¿Es pura mercadotecnia? ¿Por qué salen muchos que dicen, yo festejo la amistad cuando se me da la gana? No necesito que me digan un día especial. Los días festivos son responsabilidad de cada nación, así como del declararlo feriado. Como todos andan ocupados cumpliendo funciones o labores sociales, la nación crea días en los que se quiere reconocer algo y recordarle a toda la gente por un día lo importante del amor, de la familia, de un platillo culinario, etc. Concientizando a la población de festejar, de recordar, de actuar, sin mencionar que muchos de estos días buscan ayudar a la economía del país. De ahí la importancia. Si tienes alguna duda o te quedaste con alguna pregunta, ten la confianza de compartirla. Adiós. El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza. En este día se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492, constituyendo el inicio del intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles. La fecha tiene varias denominaciones, pero con un mismo objetivo: conmemorar el primer encuentro entre dos mundos. Se conoce como Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural y en España específicamente como Día de la Hispanidad. El 12 de octubre de 1492, una expedición financiada por los Reyes Católicos y liderada por el marino genovés Cristóbal Colón desembarcó en la isla que actualmente corresponde a la República Dominicana. Pese a la constancia histórica de incursiones europeas anteriores en arribar a este hemisferio, el hecho fue registrado como descubrimiento de América. La calificación tenía, obviamente, un sesgo eurocentrista. Lo cierto es que aquella jornada marcó el inicio de la ocupación imperial española en territorio americano. Los episodios ulteriores de la llamada conquista generaron el avasallamiento de culturas locales de gran desarrollo como la incaica en los Andes sudamericanos y la azteca en América del Norte, amén de la reducción a la esclavitud de la población aborigen. Las guerras de ocupación desarrolladas por el invasor español y las enfermedades importadas por los ocupantes dieron lugar a un genocidio que arrasó con millones de seres humanos y borró buena parte de las culturas locales. El desembarco de Colón fue recordado largo tiempo como el Día de la Raza. En el año 2010, un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció que la efemérides cambiaría la denominación por la de Día de la Diversidad Cultural, con la voluntad de modificar la celebración conciliatoria de la acción imperial por una reivindicación de los pueblos originarios, históricamente marginados, a pesar del mestizaje, por la preeminencia de las culturas dominantes. El Día Mundial de la Alimentación es una jornada que se celebra anualmente el 16 de octubre desde el año 1981. Fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en 1980. El objetivo principal de la proclamación es concienciar sobre el problema del hambre en el mundo, promover la seguridad alimentaria y la nutrición y fomentar la acción global para erradicar el hambre. Este día destaca la importancia del derecho a la alimentación,
reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y busca promover el acceso a una alimentación adecuada para todos. 6 de octubre, Día Mundial de la Alimentación o Día del Hambre. El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año. Su origen se remota al año 1979 por el consenso acordado en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El significado del día está enmarcado para concientizar y hacer visibles los problemas alimentarios que padecen diversas poblaciones vulnerables alrededor del planeta y la calidad alimentaria en las dietas de los ciudadanos que pertenecen a los países desarrollados. De igual manera, el día representa una ventaja reflexiva de solidaridad y empatía con aquellos pueblos donde los alimentos no llegan a ser suficientes para toda su población. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Alimentación? Esta es una forma de ayudar a los gobiernos nacionales a proteger y resguardar sus poblaciones en cuanto a alimentación y desarrollo humano. Además de ello, el día pretende crear puentes de cooperación para todos los países miembros en la que la participación de las poblaciones rurales tenga más protagonismo y en las distintas decisiones que afectan a la calidad alimentaria y condiciones de vida de sus comunidades y familias. Con el Día Mundial de la Alimentación, los distintos países miembros ayudan a crear espacios de reflexión para que todos sus ciudadanos conozcan sobre los problemas de hambre, desnutrición y desperdicio de recursos que suceden alrededor de todo nuestro mundo, especialmente en aquellos países vulnerables o en vías de desarrollo. ¿Ustedes sabían que hay cerca de 3 millones de niños en el mundo que se mueren de hambre cada año? Cada año se pierde o se desecha aproximadamente 1/3 de comida producida en todo el mundo para el consumo humano, unas 1.300 millones de toneladas. Deberíamos concientizar y tomar en cuenta que podemos cambiar hábitos alimenticios, como tomar más agua o comer más sano. ¿Ustedes sabían que las pepitas de sandía se comen? Sí, se comen. Y de hecho son una gran fuente de fibra, magnesio, zinc, proteínas, así que piénsalo 2 veces antes de tirarlas. La fruta es mejor entera que cortada. Al trocear una fruta, estamos modificando muchas de sus propiedades, debido a la oxidación con el aire y a la consecuente pérdida de vitaminas. Y siempre recuerda, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. La historia es la ciencia que nos permite conocer ese pasado para comprender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las razones fundamentales por lo que es relevante estudiar la historia en la actualidad es justamente para entender el cambio de la sociedad contemporánea, entender cómo surge la sociedad en la que vivimos. El 21 de octubre es el Día Nacional del Poeta en República Dominicana. Esta fecha se conmemora en honor al natalicio de la poetisa dominicana de mayor trascendencia, Salomé Ureña de Enríquez, figura central de la lírica dominicana del siglo XIX. La celebración del Día Nacional del Poeta en la República Dominicana es en homenaje a la fecha del natalicio de la poeta y educadora Salomé Ureña de Enríquez. Nació en Santo Domingo el 21 de octubre de 1850. Educadora, poeta y activista por los derechos de la mujer. A los 17 años de edad publicó sus primeras poesías bajo el seudónimo de Herminia. Ruinas, La Patria, Sombras, Esteban y El Ave y el Nido son sus poemas mejor valorados. Inspirada por su maestro, Eugenio María de Hostos, en el 1881 abrió el primer centro para la formación de maestras en el país, el Instituto de Señoritas. Murió el 6 de marzo de 1897. Su nombre, Salomé Ureña de Enríquez. Entre las obras de la poetisa hay decenas de materiales literarios. Es importante destacar que el Congreso Nacional en 1984 declaró como poeta nacional al escritor Pedro Mir. Nació el 3 de junio de 1913 en la ciudad de San Pedro de Macorís. Poeta, abogado, crítico,
maestro, narrador, ensayista e intelectual. Sus críticas a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo lo llevaron al exilio en Cuba. Dedicó sus principales poemas a las causas sociales y a la búsqueda de la justicia social. En el año 1984 fue declarado como poeta nacional por el Congreso de la República. Sus poemas han sido traducidos a varias lenguas. Hay un país en el mundo. Es considerada su poesía más importante. Falleció el 11 de julio del año 2000. Su nombre, Pedro Mir. Este día es motivado tras la proclamación del Día Internacional de la Poesía por la Conferencia General de la UNESCO y que se celebró por primera vez el 21 de marzo del 2000. De ahí cada país lo ha adoptado de acuerdo a hechos ocurridos de impacto nacional. En nuestro país es el Ministerio de Cultura que desarrolla durante esta fecha y hasta durante el mes completo diversas actividades resaltando a los poetas dominicanos y extranjeros. El día es propicio para fomentar y promover el apoyo de los trabajos literarios de los poetas. La historia se divide en etapas, entre las que se encuentran la prehistoria, que comienza con la aparición de los primeros seres humanos y finaliza con la invención de la escritura. La edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Aquí en Cananga Visión usted tiene con nosotros una cita semanal donde le ofrecemos los acontecimientos más relevantes del mes en curso y pasando por todas estas etapas históricas. Juntos conocemos lo que va de ayer a hoy. El 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, que celebra la entrada en vigor de la Carta de la ONU en 1945. La ONU desempeña un papel vital en la promoción de la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos. Fue fundada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que se repitiera un conflicto de esa magnitud. Los propósitos de la ONU incluyen mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre naciones y promover el progreso social y el respeto a los derechos humanos. El Día de las Naciones Unidas puede incluir eventos como conciertos, conferencias y actividades educativas, así como eventos de concienciación sobre la labor de la ONU. Mucha atención a esta pequeña historia sobre la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Fíjate que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue fundada oficialmente el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Su sede actual se encuentra en la ciudad de Nueva York. Uno de los logros más destacables de la ONU es la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Como ves, la creación de la ONU es vertiginosa. Comienza antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, con la firma en 1941 de la Carta del Atlántico entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Se trata de un compromiso para crear una organización internacional más amplia que garantice la paz después de la guerra. En 1942 nace la expresión Naciones Unidas. Además, en 1943 se hace la Declaración de Moscú, junto con Estados Unidos, Reino Unido, URSS y China, en la que se comprometen a crear una organización internacional de carácter universal en la que se acojan todas las naciones. En realidad, solo es un compromiso. El entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sugirió el nombre de Naciones Unidas. También, el 25 de abril de 1945, se celebró la primera conferencia en San Francisco, en la que se adopta la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este es el acto formal de la creación de la ONU. La ONU
comienza su existencia el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta había sido ratificada por los entonces 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, y la gran mayoría de los otros 46 miembros. Actualmente, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la República Popular de China. Los países que integran la ONU fueron incorporándose poco a poco, según se fueron creando e independizando de sus respectivas metrópolis, como México, Brasil, Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, España, Francia, Italia y muchos más. Los objetivos, fines y principios de la ONU pueden resumirse en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, para lo que las Naciones Unidas son un foro de discusión con el fin de resolver los problemas por medio de la negociación. La libre determinación de los pueblos. Esta será una de las tareas más relevantes de la ONU, la defensa y promoción de los derechos humanos. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Ahora ya conoces el origen, los antecedentes y objetivos de la ONU, que se centran en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como mantener la paz y la seguridad internacional. Hasta aquí este recorrido histórico. Agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy. Cananga Visión les presenta los sistemas de cables que difunden nuestro contenido a nivel nacional e internacional. Estos son Bloom Telecom Anyway, Canal 88, WinTVO, Canal 98, Metromax, Canal 24, STV Cable, Sabana de la Mar, Canal 90, GMS, IPTV y Way, Canal 72, Ansonia TV, Canal 14, Viva Live TV, Canal 454, canales dominicanos, búscanos como Cananga TV, Dominican Network, Valle Nuevo TV, Roku. Somos número 1 en transmisión vía streaming, sistemas de cables y redes sociales. Sintonízanos y descubre nuestra programación completa.